20 horas en punto y arrancamos un nuevo capítulo de Hugo Transformación Global por las pantallas de video. Ustedes saben que este es un programa donde queremos aterrizar los problemas, ¿cierto? Llevarlos hasta la mesa de ustedes, a que puedan conversar, a que se puedan informar y terminada esta hora de conversación decir, me quedó algo mucho más claro. Hoy día estamos en un capítulo súper interesante que les va a servir a todas las mamás, a los papás, a los hijos adolescentes, porque este 28, 29 y 30 de noviembre se vienen días bien importantes. No creo por lejos el más importante de tu vida, pero importantes. La rendición de la PAE, ¿cierto? Primer año que se da esta nueva prueba y para eso tenemos un capítulo informativo de aquellos. De hecho, a mi mano izquierda tengo a la directora de la Escuela de Química y Farmacia. Bienvenida, Edith Pinto. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy agradecida por la invitación. No, te agradecemos a ti. Además, que tienes mucha experiencia con el tema de la rendición de las pruebas anteriores. Así es. Ahí como encargada de local, de colegio, vamos a sacarte el jugo en mucha información. A mi derecha, pero al extremo de este estudio, ustedes ya la conocen, ella ya ha estado con nosotros en otras instancias, ella es la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins. Bienvenida, Viviana Tartakovsky. ¿Cómo Excelente, estás? muy bien. Muy segundo capítulo que lo pronunció bien. Sí. Muy bien, muchas gracias por la invitación y también súper importante lo que tú partiste diciendo, la prueba no lo es todo en la vida. Conversemos de eso porque yo cuando di la PSU años atrás era como o te va bien o te va bien, ¿cierto? ¿Cuál es la presión a nivel emocional? Lo vamos a conversar con Viviana y con ustedes también en sus casas. Y a mi derecha tengo una tremenda invitada también. Ella es directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Bernardo O'Higgins. Le damos la bienvenida a Jimena Rodríguez. ¿Cómo estás, Jimena? Oye, muchas gracias, bien. Y gracias por lo de tremenda. Me está dando es que son todas tremendas invitadas. Me están dando un currículum gigante. Casi No, todas lo gracias. tienen además. Yo me siento privilegiado de También. estar con puras mujeres talentosas, guapas, simpáticas, que además vamos a ayudar un poquito a que la gente, sobre todo los jóvenes, las jóvenes, bajen un poquito esta ansiedad, ¿o no? Quiero conversar contigo, Viviana. Son días de presión. Hay que decirlo, se vive una ansiedad. Tal como antes, ¿se sigue creyendo que efectivamente esta prueba marca un antes y un después en tu vida? Sin lugar a dudas, yo creo que todavía se sigue invistiendo la prueba de una energía extraordinaria, ¿cierto? Como si fuera un antes y un después en términos de tu vida, como tú bien dices. Si bien es menor que cuando los que dimos la PAA en mi época, los que somos sub 45, ¿cierto? O 40, no me acuerdo cuándo fue el cambio. Somos jóvenes. Somos jóvenes igual. Mucho. Pero sí, yo creo que todavía sigue existiendo esta idea de que dar la prueba es como que marca un antes y un después en términos de tu trayectoria de vida. Y los que somos más viejos nos damos cuenta que definitivamente no es así. No marca Hoy nada. día la interdisciplinariedad es lo que la lleva, ¿cierto? Hoy día el trabajo en equipo es lo que la lleva. Y muchas personas terminamos, por ejemplo, estudiando psicología y siendo directoras de escuela, haciendo clases en la universidad, trabajando en proyectos interdisciplinarios. Entonces, de alguna forma, te fijas, hay mucha flexibilidad en términos de lo que son las organizaciones laborales y los oficios hoy día tienen un alto incremento en términos de lo que se necesita como país, en términos productivos. Entonces, también es como una invitación y un llamado a tomárselo como una prueba que es importante, que no es menor, que requiere preparación y estudio, pero sobre todo yo creo que es re fundamental conversar en familia o con quienes te mantienen económicamente acerca de cuáles son las expectativas que hay con respecto a tu rendimiento. Porque Claro, si no puede provocarse frustración, depresión. Y qué importante entender cuáles son las expectativas de uno mismo. Exacto. Versus la del resto, porque claro, mucho a esa edad la mayoría de los jóvenes, ¿cierto? Son los papás los que los están manteniendo, pero hay un tema de qué es lo que yo voy a hacer toda mi vida, entonces tampoco los chiquillos pueden basar ese día, ese momento en las expectativas que tiene la familia. Vamos a conversar de una buena alimentación para ese día, una buena salud mental para ese día, ¿cierto? Porque todos que quieran dar esa prueba queremos darles muchos tips. Pero hay un tema que me llamó mucho la atención con los cambios, Edith, de esta nueva PAES. Yo estaba acostumbrado a primera generación de PSU a un día que era súper, para mí, de control de ansiedad, que tenía que ver con el reconocimiento de sala. Tú me estabas contando antes que ya se eliminó el reconocimiento de la sala. O sea, uno va el 28 a la primera prueba y como que fuiste a los Leones. Exacto. ¿Y eso por qué se hizo? Bueno, partió por un tema pandemia. Claramente este proceso no ha parado, independiente de la situación en la que nosotros estábamos viviendo a nivel mundial. Sin embargo, claro, por una cuestión de aforo, netamente era esa la razón. Pero esto se
quedó en el tiempo y claramente hoy en día basta con que vayamos el mismo día de la prueba a reconocer y a saber, ¿cierto?, cuál es la sala y el local en el que se va a rendir la prueba. Eso tiene un calendario ya fijado en el que va a salir esta información, pero el día 28 comienza ¿cierto?, muy temprano. Ahí después la información va a ser entregada más oficialmente, claro. pero claramente es un hito que se mantuvo básicamente por el tema de la pandemia, por un tema de aforo. Ya, pero si por ejemplo yo soy un poquito ansiosito, ¿ya? Y hay adolescentes que son como yo, ¿puedo ir el día anterior o un día, no sé, una semana antes y decir, oye, me gustaría saber, conocer por último, por dónde subo a la sala? Sí, resguardando el calendario que va a ser entregado, ¿cierto? Ya, o sea, hay que esperar esa fecha. Hay que esperar esa fecha, pero posterior a eso, claramente uno puede ir a visitar el local. Seguramente no te van a dejar entrar al local de rendición de prueba, pero por lo menos ya te permite quizás visualizar el tiempo que te vas a demorar desde tu casa hasta el lugar de rendición, que ese es un factor fundamental que hay que considerar. Dentro del proceso mismo de la prueba, cabe señalar que, por ejemplo, si ya empezó el tiempo, ¿cierto?, en que se empieza a rendir esa prueba, hay un tiempo mínimo en el que ya no se puede dejar ingresar a ningún estudiante, claro, al local de rendición. O sea, la preparación es clave en la todo logística, esto, sí. Y la preparación, por supuesto. Y siempre calcular un poquito más por el taco, sí, por si algún accidente. Sí, sí. Escríbanos en las redes sociales, Hugo Hins en Twitter, Hugo Hins en Instagram también, mándennos sus dudas. Yo quiero hacer, si podemos, entre los cuatro, hacer como una especie de bitácora de un día sano para ir a rendir estas pruebas. Y quiero comenzar contigo, Jimena. ¿Hay algún alimento que uno diga, sabéis que es ideal que lo consumas, que a lo mejor te sirve para la concentración? Yo, no sé, en mi época me acuerdo que me decían chocolate. Come chocolate antes de rendir la prueba. Me comí como 3 barras de trencito y también no me fue, entonces no sé si servirá, la verdad. Sí. ¿Sirve y efectivo? No, vamos a ir conversando esto. Primero, la alimentación para este día de la prueba, el antes, el durante y el después. Principalmente piense el que nos está escuchando en la casa como una competencia. Entonces también tiene que tener una especie de planificación. Y ahí yo diría que si vamos a un antes, principalmente esa comida en la noche, el día anterior, o incluso el desayuno, que sean todos alimentos principalmente cocidos. Evitar el consumo de alimentos crudos. Por ejemplo, lechuga, no. No, sí, si tiene la adecuada manipulación, el adecuado lavado, sí, pero por ejemplo, ¿qué alimentos evitar? Un ceviche. Un ceviche. Un clásico. Por ejemplo, sushi, por sí, ejemplo. Como el regaloneo previo a la prueba, exacto, claro. Evitarlo. ¿Por qué? Porque como no hay un proceso térmico, esas bacterias quedan vivas. Y eso puede generar no se me había ocurrido, que además con la temperatura que vamos y que ya tenemos en noviembre en la fecha, puede ir generando alguna reproducción, claro, de estas bacterias y genera alguna intoxicación alimentaria. Ya, o sea, alimentos cocidos. Exacto. Alimentos cocidos, es lo primero. Eso es lo primero. ¿Qué otra cosa? Ya en la noche, evitar también todo lo que son los alimentos o principalmente líquidos estimulantes. Por ejemplo, cafeína, que estimula el sistema nervioso central. Y eso es lo más probable que hace si ese estudiante consume café la noche anterior muy tarde o esa bebida energética, lo más probable no pueda tener un buen dormir. Jimena, ¿te parece? Tenemos unas láminas preparadas de alimentación. Perfecto. Para que repasemos justamente estos tips. Ahí estamos. Yo no sé si usted tiene buena vista y los quiere leer, sí, porque yo mi vista excelente. No veo nada. Todavía la edad me acompaña. Mire, no, a mí nunca me acompañó en la vista. No, mira, si vamos viendo estos alimentos para la concentración, ojo, que también lo que voy a ir comentando no es que con esto voy a tener... Claro, puntaje 1000 puntos, claro. No, pero sí van ayudando. Y ahí es, por ejemplo, lo que es el salmón, los pescados grasos. ¿Por qué? Porque aportan omega 3. Ya. Y el omega 3 que se ha visto que apoya a estas conexiones neuronales. Ya, pero ¿me sirve el salmón la noche anterior? ¿O tengo que estar como toda la semana con alcohol, con salmón, o sea, con alcohol, con salmón? Con alcohol, por ejemplo, evitarlo. Ya. Eso sin duda, ahí viste un alimento que sí o sí hay que invitar. Lo hice intencional. Sí, el fin de semana anterior. No, idealmente hacer el consumo de este pescado durante toda la semana y ojalá también las semanas anteriores. Perfecto. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tienen omega 3 y esto genera esta comunicación neuronal y favorece también esta mejor concentración.
Ya. Y eso también, que otro alimento, todo lo que son frutos secos, palta, por también sus grasas que tienen, que son insaturadas, también favorecen a esta concentración. Ya, quiero ponerle un alto en esta plantilla de alimentación, la vamos a retomar porque, Vivi, hay un tema de la alimentación, ¿cierto? Ya, yo me voy a preocupar la semana anterior, harto salmoncito, qué sé yo, pero también de repente hay un tema a nivel psicológico que uno necesita, me imagino, en la semana previa como vías de escape, ¿o no? Como no estar todos los días pensando y funcionando en pro de esta fecha que me puede o no cambiar la vida. Totalmente, así como las evaluaciones, ¿cierto? En cualquier sistema educativo uno las debiese preparar con antelación, que es lo que nunca hacen los estudiantes y las estudiantes. Uno debiese tener un cronograma, ¿sí? Aunque suene perno, ¿cierto? Para quienes nos escuchan, ojalá lo hagan, ¿cierto? Entonces, este día voy a estudiar tantas horas, porque también a nivel cerebral, como bien decía la Jime, los breaks de atención son reducidos. Entonces, no te puedes pegar, así como no nos pegamos un atracón de comida, tampoco nos podemos pegar un atracón de estudio, porque Claro. no nos queda ni la mitad de lo que estudiamos. La atención es corta y breve, y más si estás ansioso. Entonces, de alguna forma, lo ideal es tener una planificación realista y que se cumpla, y con espacios de distensión y de atención. Eso por una parte. O sea, no estudie todo lo que no estudió en 4 años en un mes. Eso no es posible y no le va a resultar. Y por otra parte, yo te diría que algo bien importante es como todas las personas somos distintas y lo que nos relaja es diferente Claro. en ti, en la Jime, te fijas, en la Edith. Entonces, hay que conectarse con uno mismo O sea, y yo ver pensaba, qué me ha ponte tú, servido como para relajarme en otras experiencias yo anteriores. pensaba de ¿te repente, fijas? claro, a lo mejor un brindis con la familia, una Si no lo copita haces de la noche espumante. Yo había pensado en la noche anterior, entonces ya No. descartado, pero, Yo la pero a mitad de anterior. semana, tal vez. Claro, a mitad, o sea, por eso te digo, las cosas que te relajan son súper como idiosincráticas de cada persona. Vamos a ver una lámina que tenemos preparada también, Sí. que nos trajo la I justamente, ahí de apoyo, los tips antes de la PAES, Vivi. Claro, si te fijas, dice programación previa, que eso ya lo estaba comunicando. La prueba no es la vida, que fue como el mensaje que tú partiste del programa. Después, como cuidar el espacio físico donde se estudia. Eso es súper importante. Los chiquillos tienden a estudiar en las camas. Sí. No puede ser que mezclemos todo. ¿Te fijas? Tiene que haber un espacio con una luminosidad adecuada, que te sientas descansado, que te sientas cómodo, incluso en una silla. Ojalá un espacio físico donde puedas distenderte, pero que tengas como los menos distractores posibles, no lleno de póster, de láminas, de post-it. Entonces, en el fondo también hay que buscar bien un lugar de estudio y que ese lugar de estudio sea como un rito. Un poco lo que tú decías antes, qué importante era visitar antes el lugar donde uno daba la prueba. Te daba una calma. Te daba una calma, Sí. claro, porque sabías el espacio físico donde ibas a habitar. Entonces, por supuesto que es súper importante tener un espacio de estudio que no sea la cama, por favor, no lo haga nunca. ¿Ya? Porque si no te quedas dormido con el celular o con el libro. Y se te cae el celular ahí en la nariz. Después, si te fijas, aparece calendarización, que ya lo vimos, y bajar las expectativas. Ahí como conversar con tus padres, qué es lo que quieres ser, qué te gustaría estudiar. El primer año de carrera y el segundo año son los años donde más los chicos, como se habla en educación superior, no se retienen, no se Claro. adhieren al sistema Hay educativo. deserción Exactamente, y eso educación. tiene que ver porque muchas veces estudian carreras que no tienen que ver con sus gustos, que tienen que ver con dar las satisfacciones o las expectativas de los padres y las madres o los cuidadores principales. Entonces, desde ahí es súper importante conectarse y comunicar lo que uno de verdad quiere estudiar, y también que esa carrera puede ser que cambie. Hoy día estamos, como dice Bauman, en lo líquido. Todo es líquido, todo cambia. Puede que me guste una carrera, después no me guste. Y la en el verdad es que camino ese es el darte mundo cuenta que a lo mejor no era justamente lo que tú querías. Edith, hemos conversado un poquito de la alimentación, ¿cierto? De la sanidad mental que hay que tener para ese día. Pero hay un tema que yo lo he escuchado en varios jóvenes para el día de la prueba, que es como, oye, no, estoy muy nervioso, ya comí mucho salmón, siento que no me entra la materia, ¿cierto? Ya me traté de relajar, no me entra la materia, pero tómate alguna pastillita para la concentración, si hay tanta. Hoy día estamos en este país que uno va a la feria y puedes comprar medicamentos, lamentablemente. ¿Cómo ves ese tema desde tu área, el peligro además de la automedicación en un día donde los nervios están tan arriba? Sí, lamentablemente se ha conocido últimamente, sobre todo últimamente, ¿cierto?, esta mala práctica. Efectivamente, la automedicación es una mala práctica que está bien marcada en ciertos grupos etarios. Los adultos mayores y precisamente la juventud, porque está sometida a ciertas presiones sociales, familiares, que generalmente provocan este cuadro ansioso, como ya lo hemos conversado, y esto hace recurrir a ciertos
ayudantes. Claro. ¿Cierto? Que son estos estimulantes del sistema nervioso central, que son estos compuestos en base al metil, en este caso metilfenidato, ¿cierto? O en este caso a la modafinilo, que son compuestos que, si bien es cierto, estimulan el sistema nervioso central, pero que el ISP en este caso también hace una advertencia con respecto al uso indiscriminado de estos medicamentos. Usos comerciales o nombres comerciales como los podemos conocer es el Ritalin, por ejemplo, el Alertex, el Mentix, entre otros. Lamentablemente, ¿cierto? Toda ingesta de medicamentos debe ser a través de una prescripción médica, claro, porque no sabemos qué... O sea, más que lamentablemente el ideal. ¿Qué claro. efectos es lo que puede causar, ¿cierto?, en el organismo de la persona que los consume. Por lo tanto, creo que estas malas prácticas debemos descartarlas absolutamente, tratar de que nuestros días previos a la prueba, sobre todo, ¿cierto?, sean los más limpios posible. Que, como bien decía Viviana, ¿cierto?, ya hicimos lo que teníamos que hacer en estos 4 años de preparación, claro. Ya mantener una alimentación sana que también nos ayuda, pero creo que el utilizar y automedicarnos creo que es un daño perjudicial que puede traer consecuencias garrafales, en muchos casos incluso una sobredosis con estos compuestos, sí, con estos medicamentos puede generar ciertos daños irreversibles. Claro, y no solamente en esta fecha, siempre hay que erradicar de este país que somos los campeones en la automedicación. Sí. Jime, continuando con el tema de los alimentos, ¿cierto? Ya, lo del salmón me quedó clarísimo. ¿Qué pasa con los alimentos ultraprocesados? ¿Tienen algún efecto en el cuerpo, en nosotros, en estos momentos que uno necesita la concentración, necesita estar como con la cabecita bien despejada, la comida chatarra, qué sé yo? Principalmente, como tú bien lo mencionas, como son ultraprocesados, su característica principal es que tienen grasas, azúcares simples. ¿Ya? Y eso hace que cuando vayas consumiendo estos alimentos, dejas de consumir, por ejemplo, otros que nutritivamente son mejores. Por ejemplo, frutas, verduras, legumbres. Que todos estos que te estoy nombrando, salmón nuevamente, en su es que nos gusta el salmón acá, sí, aportan nutrientes que favorecen a la concentración, por ejemplo, favorecen a conciliar el sueño quizás la noche anterior. Más que estos alimentos con este aporte no solamente de grasas y azúcares simples, sino que también de calorías, que se les denomina calorías vacías, porque te dan muchas calorías, pero sin un aporte de nutrientes que tenga un beneficio para la salud. Yo defiendo el completo, porque tiene harta verdura igual. Metemos el tomate y la palta, ¿no? Uno podría darle una versión más saludable con algunos cambios y algunas modificaciones. Porque sí tiene tomate, sí tiene palta, podría reemplazar el pan por uno integral, podría también hacer alguna modificación de la vienesa y ojalá no agregar la mayonesa y quizás otro condimento. Oye, a lo mejor la gente en la casa se pregunta y dice, ya, ¿y cómo duermo la noche anterior? Porque pucha que cuesta conciliar el sueño cuando uno está con nervios. Lo vamos a ver desde el lado médico, si hay algo que no nos haga mal, desde el lado ahí químico, desde el lado emocional, psicológico, pero revisemos primero esta plantilla desde el lado de la alimentación. Jime, porfa, para que tú nos orientes ahí, ¿algún alimento para poder conciliar más fácil el sueño? Mientras presentamos la plantilla, ahí está. Oye, ahí van. Hay uno que no puse ahí, pero lo voy a decir. Dígalo, todo lo que quiera. La leche, el famoso vaso. ¿Es real? ¿La leche es real, es real. Es real, ¿por qué? Porque tiene triptófano, que es un nutriente que favorece el sueño. Por lo tanto, no es mito. ¿Cualquier leche? ¿Con lactosa, sin lactosa? Cualquier leche, si es alguien que está con un estado nutricional normal y no necesita una restricción de calorías, perfectamente se puede dar leche entera. Si es alguien que está en un control de peso, que prefiera la leche descremada, o alguien que quiere la mitad, una leche semidescremada. Ya, y ojo, puede ser también, tibia. Si quiere tibia, sí, puede ser también la leche o incluso también el yogur. El yogur también aporta este triptófano que favorece a conciliar el sueño. Por lo tanto, no era mito, es realidad. Qué buena ya. Es realidad. Y estos alimentos también que se están proyectando, los cereales de preferencia integrales por el aporte de fibra que tienen, legumbres, verduras, frutas y frutos secos, también tienen esta mezcla que no solo tienen triptófano, sino que también tienen vitamina B6, serotonina, que van estimulando a este buen dormir. Jime, pero me imagino que todo en su justa medida, ¿no? Porque tampoco vamos a empezar a comer todo ahí, las almendras, principalmente las almendras, las nueces, los frutos secos. ¿Puñadito? Recomendación, el puñado.
Ya. ese que sea nuestra medida casera. Ya, perfecto. Entonces ya lo saben, hay un vasito de leche, un puñado de almendras. Pero la cabeza, Vivi, me sigue dando vuelta. Me sigue generando que es la prueba, es el día, voy a entrar a estudiar lo que, no sé, viene estudiando toda mi familia por generaciones. ¿Cómo manejo esa ansiedad? ¿Cómo me puedo controlar para por lo menos tener una noche decente previa a? Lo primero es saber que es un hito importante y por tanto te genera ansiedad, porque si no el cerebro funciona como paradojalmente. Ya, normalizar que vas a tener ansiedad. Que vas a tener ansiedad, porque Ya, si dices me me quiero gusta. dormir, me quiero dormir, me quiero dormir, ¿qué pasa? No te duermes. No sé, ¿a quién no le ha pasado eso? Siempre. Tengo una reunión y me quiero dormir y no me duermo. Entonces los mensajes en esa línea no tienen que ir, sino que al contrario aceptar que es probable que no duerma tan bien, que es probable que tenga ciertas pesadillas o insomnio. Ojalá mejor dormir con lo que decía la Jime, tomándose antes la leche, no el traguito, como hablábamos antes. Y en segundo lugar, yo creo que también es importante velar la higiene del sueño. Y eso también no se regula. ¿Cómo eso? Como siempre tratar de dormir entre 8 y 10 horas, no acostarte con la pantalla encima, que lo hacen muchos jóvenes y adultos también, tenemos graves trastornos Hay que alejarse del sueño. de la pantalla como Alejarse un de la tiempo pantalla. previo a dormir. Exactamente, mira, lo ideal, en el mundo ideal, que no existe, es como que al menos tú tengas entre 1 a media hora de alejarte de la pantalla antes de tratar de conciliar el sueño. Pantalla, estamos hablando de Tele, televisor, celular, iPad. tablet, iPad, todo lo que te genera imposible. es súper difícil. Sí. Pero en el fondo, si uno lo hace y, por ejemplo, ya, pongo a pongámonos leer. media hora, dejas tu celular de dado vuelta y agarras un libro, lees un libro, o rezas, no sé. Todas las personas somos distintas, lo que yo te decía recién. Entonces hay gente que calmar, por ejemplo, le calma rezar. Otras personas le calma agradecer desde la gratitud, por ejemplo, lo mejor que le pasó en el día. Otras personas le calma, no sé, escuchar una música. ¿Te Un fijas? mantra, Un meditar. mantra, meditar, no sé, cualquier cosa. No haga deporte antes de dormir, porque también te va a acelerar, ¿cierto, Jimé? Sí. Entonces, de alguna forma, yo creo que lo importante ahí es, por una parte, cuidar la higiene del sueño, no el día antes, insisto, ojalá semanas antes, ¿cierto? Dormir las horas adecuadas, porque si no también te va a afectar la atención y la concentración. Y el día anterior, ojalá también hacer rituales de calma, ¿cierto? Por ejemplo, no estudie hasta las 11 de la noche, sino que ya a las 6 de la tarde dejo de estudiar, puedo ver a mi pareja, si mi pareja me calma, puedo, no sé, conversar con mi mamá, Hay casos que mejor no ver la pareja. Hay casos que mejor no ver a la pareja. La Jime dijo algo súper importante, yo creo que también verlo del trayecto. ¿Me voy con mi papá o me voy con mi mamá? Porque quizás me van a poner más tenso. Sí. Conversar antes. ¿Sabes qué, papá, mamá, te quiero mucho, pero prefiero ir con mi polola, porque ella me calma? Y eso se puede conversar previamente para que no se sienta como, te fijas, un agravio. Sí, qué importante así como... eso, tienes razón. Entonces, el trayecto que sea lo menos ansiógeno posible, sabiendo que ya es una experiencia ansiógena en sí misma. ¿Me explico? Perfecto, me gustan esos consejos. Edith, desde el lado químico, no sé si tan químico, se ha puesto muy de moda hace un tiempo, por ejemplo, ya no podéis dormir, melatonina. Es natural, no te va a hacer nada. ¿Es tan así? ¿Existe algún medicamento que a lo mejor un amigo, una amiga pueda consumir sin problemas, sin necesidad de una receta médica, algún medicamento como más G? Mira, la verdad es que yo soy una convencida que lo que tú ingieras, que sea ajeno a tu organismo, a tu cuerpo, debe ser revisado y prescrito por un médico. Efectivamente, la melatonina es un inductor del sueño. Claro. Efectivamente, sí, puede ayudar, pero siempre tiene que ser prescrito por un médico. ¿También la melatonina? Sí, sí, Estoy haciendo efectivamente, todo mal. sí, tiene que Haciendo ser todo mal. prescrito. Hoy en día, cierto, las farmacias se han tratado de convertir nuevamente en estos centros de salud y en esto siempre hay un químico farmacéutico que te puede orientar, por supuesto, pero siempre es con la prescripción médica. Y el consejo, me imagino, está de más, pero tiene mucho más peso que lo digas tú a que lo diga yo. No sacar la pastilla para dormir de la mamá No. o del papá, porque además corría el riesgo de que claro, como del velador de la abuelita. No, corría el riesgo de quedarte dormido, pero de verdad hay gente que como en la desesperanza va y comete esos errores. Sí, yo creo que la Vivi ha dado en el clavo, ¿cierto? Bueno, y Jimena también con el tema de la alimentación, pero creo que hay que normalizar que es una situación que te genera estrés. O sea, por defecto te va a generar estrés y uno tiene
tiene que hacer lo que a uno le gusta hacer en la medida, ¿cierto?, que a ti te calme, como bien lo decía la Vivi. Así es que yo creo que ese es el mejor consejo. Por supuesto que automedicarse, o sea, creo que ese es mi mensaje hoy en día, no a la automedicación, porque no sabemos qué efectos puede traer y contraindicaciones puede traer, ¿cierto?, a nuestro organismo. Así es que creo yo que, bueno, prepararse, relajarse haciendo lo que a uno le gusta hacer. Si a ti en la mañana te gusta salir a caminar, te gusta salir a correr en las mañanas, hazlo. Un baño de tina. Un baño de tina, de repente escuchar música, juntarte con los amigos. Creo yo que esa es como una buena terapia y un buen... Con leche caliente. Exacto. Y creo yo que sería un buen día previo para enfrentar este granito. Edith, tú fuiste en varias ocasiones, lo comentábamos fuera de cámara, jefa de local, sí. ¿Cierto? Que es una responsabilidad, lo decíamos nosotros, no nos meteríamos en ese tema que puede ser bien complejo, porque en el fondo tú eres como la guía para todas las dudas que puedan tener en ese momento los y las adolescentes. ¿Algún consejo desde ese rol, desde tu expertise, que le puedas dar a los chicos y a las chicas? Sí, bueno, un poco para contextualizar, trabajo en la PA, PDT, PSU, ¿cierto? Y ahora en la PAES, desde esa época, desde la prueba de aptitud, así es que llevo trabajando como examinadora, trabajé como coordinadora técnica y hoy en día como jefa de local, y la verdad es que es un proceso que uno nota el nerviosismo, la ansiedad en el ambiente, y también creo que es nuestra labor, tanto como jefes de locales, coordinadores técnicos, examinadores, ¿cierto?, es lograr la calma en los estudiantes. O sea, mientras tú les des la tranquilidad, la información adecuada, creo que eso también es sumamente importante, entregar la información fidedigna, no lo que a mí se me ocurre, porque todo esto está direccionado por el DEMRE. Por lo tanto, las directrices y las instrucciones están muy claras. Y desde el jefe de local o jefa de local, ¿cierto?, hasta los auxiliares, ¿cierto?, están al tanto de esta información y claramente así tal cual y de esa manera transparentemente se debe entregar. Muy bien. Así es que yo lo único que les puedo decir es que es un hito importante en la vida de uno, pero no es la vida. Creo que ese es el mensaje de todas nosotras, ¿cierto?, hoy en día. Así es que a dormir bien, a tratar de alimentarse de la mejor manera posible, a hacer las actividades físicas, sociales que nos agradan. Y creo que el trabajo que se debió realizar ya se hizo en 4 años. Por lo tanto, en estas 2 últimas semanas que quedan, o en el tiempo cierto que queda para rendir esta prueba, claramente es para relajarse y es para enfrentarla de la mejor manera posible. Claro, es que uno también es bueno para dejar por última hora el estudio. Sí, por lo menos yo era de los que a la última hora estaba estudiando, entonces los chiquillos que se relajen un poquito. Quiero agarrar lo que decía Edith. ¿Les pasó a ustedes cuando rindieron la prueba que sentían que era la prueba o nada? Lo conversábamos antes, ¿no? Como que antes la expectativa era o es la universidad o básicamente vas a fracasar. Hoy día hay muchas formas de ser exitoso y el cartón tampoco te asegura el éxito. ¿Te pasó a ti, Jimé? Mira, como que viste esa presión. Yo creo que más de no quedar por puntaje, no ese era no sé si miedo, la inquietud, sino que era la primera vez que se daba la PSU. Entonces fui la primera generación que la daba y los ensayos previos quizás no eran los mismos que alguien que había dado la prueba que era anterior, la PA. Sí. Entonces era más eso, cómo iba a ser esta primera versión, como el tránsito. Pero también desde la misma mirada hay varias opciones y no es lo más importante de toda la vida, porque también para los que nos están escuchando, el día de mañana cuando entren a la universidad van a tener distintas pruebas y etapas en su vida posterior que también te van a generar ansiedad, que también te van a estresar, y cuando te titules vas a ser profesional y vas a tener que trabajar y vas a también tener ese estrés y esa ansiedad y hay que aprender a manejarla. Hay que aprender a vivir con ella. Y a vivir, como yo digo, hay que vivir. Pero principalmente fue por eso, por el cambio de prueba. ¿Tú lo viviste un poco esa tensión como para que también los chiquillos sientan que todos pasamos eso también? Sí, totalmente. Yo creo que igual hay cambios generacionales. Yo di la prueba de actitud, ¿cierto? La PA, tengo 45. Y desde ahí
Claro, a mí me pasó al revés. Yo era la mejor alumna del colegio, era la ñoña del colegio. Pero también doble Entonces presión. había doble presión, porque tenía que ser la mejor, la que le fuera bien. Entonces, claro, gracias a la vida me fue bien, tenía hábitos de estudio, pero igual y mis papás no eran presionadores en absoluto, confiaban en mí. Pero en el fondo ahí yo tuve una lucha porque ellos querían que yo estudiara medicina. Entonces yo, para llevar la contra, estudié psicología y lo puse en primera opción, siendo que me daba medicina. Entonces esa fue como mi revelación juvenil. Pero sí, yo creo que ahora que lo pienso retrospectivamente y lo hemos conversado incluso con mis papás, es como que sí, pues hay como siempre esta expectativa de que sea doctor, como las carreras tradicionales, Claro. pensando que uno le va a ir mal en la vida si ejerce una profesión distinta. Y hoy en día vemos cómo proliferan carreras nuevas, cómo cierto hay programas técnicos que en el fondo tienen mucha más fuerza y tienen mucho mejores ingresos que carreras educativas formales. Entonces, desde ese lugar yo creo que estamos en un momento bien clave en términos de la transformación, ¿te fijas? Y las trayectorias, insisto, educativas tienden más a la flexibilidad, uno lo ve en otros países, ¿cierto? En países más desarrollados donde las carreras son más cortas, puedes tomar minor o especializaciones de otras carreras. Entonces, si tú me preguntas, lo que es importante es como pensar que no porque estudies una carrera vas a terminar necesariamente ejerciendo en esa carrera. Hoy día todo el trabajo es muy interdisciplinario y por otra parte, nada es tan definitivo en la vida. Así es. Así como casarse, ya no se sabe si es tan definitivo, estudiar una carrera menos aún, ¿te fijas? Puede ser más transitorio que definitivo. Vivi, porque hasta ahora nos hemos enfocado, ¿cierto?, en los adolescentes. Pero, ¿qué consejo le podemos dar a los papás para bajar esa carga de repente? Porque, a ver, está dicho muy añejo, a nadie le enseñan a ser papá, ¿cierto? Pero a lo mejor darle un consejo para que no sobrepresionen a ese joven que ya está presionado por sí mismo, por la sociedad, por la fecha, etcétera. Yo creo que hay como dos puntos importantes. Uno es como no transmitirle frustraciones de quien nosotros como padres no pudimos ser. ¿Me explico? Porque lo típico que sucede es como la carga transgeneracional de que yo quiero que mi hijo sea médico porque yo no fui médico y no me alcanzó el puntaje en mi época. O a mí me habría médico. encantado tener esta oportunidad, nunca Yo la tuve. ¿Te fijas? Entonces eso tiene que ver con expectativas frustradas del padre o la madre o del cuidador principal. Entonces no transmitir eso. Y en segundo lugar, recojo lo que decía mis colegas, ¿cierto? La Edith y la Jime, en términos de que tenemos que ser modeladores de conducta. Mi hijo no va a comer saludable si yo como padre, madre o cuidador principal no como saludable. Mi hijo no se va a sobremedicar si soy una mamá súper empastillada. ¿Me explico? Entonces Tengo ahí el velador lleno, imposible. Y eso es súper difícil, porque las mujeres somos campeonas, las mujeres mayores, de sobremedicarnos en Chile. Y como tú bien decías, se compran los remedios en la feria. Entonces, de alguna forma, yo creo que tenemos que predicar con el ejemplo, si no nos van a sacar en cara más encima a los hijos, peor. Y por sale otra pelea parte, y no. modular nuestras emociones. Si yo le quiero decir a un hijo que se tranquilice, no le puedo decir, tranquilízate. Tengo que decirle... Y tranquilízate es la palabra que no ha tranquilizado a nadie en la vida. Es como a nadie, es imposible. Entonces te fijas que es como si yo quiero que mi hijo esté en calma ese día, por supuesto que yo no andar así. Y si estoy así, súper tensa, hablarlo con mi mejor amiga. No transmitirle la ansiedad Claro, a mi salir a hijo. darte una vuelta, Exacto. ya, liberar tensiones. Oye, y me quedé con lo que hablaba la Vivi de nuevas experiencias de estudio, ¿cierto? Y nuevas carreras o carreras que no son tan conocidas. Tú me contabas antes de que entrábamos al aire que en la Escuela de Química y Farmacia, justamente en la U, ustedes tienen una tasa de empleabilidad súper alta. Y eso también de repente es importante contarlo porque hay carreras que no son como las más tradicionales y de repente los chiquillos dicen, mira, me interesa esta carrera. Ustedes tienen una tasa de empleabilidad súper buena. Sí, bueno, la carrera de Química y Farmacia a nivel nacional, de hecho han salido reportajes al respecto, tiene la tasa de empleabilidad más alta a nivel nacional, 98%. Buenísimo. Quiere decir que todo el egresado y titulado de químico farmacéutico termina trabajando en su disciplina, que es algo sumamente importante. Claramente hay varias alternativas con las cuales este profesional, ¿cierto?, puede defenderse en la vida, que es incluso, ¿cierto?, siendo un químico farmacéutico clínico o dedicado a la industria o dedicado a hacer farmacovigilancia o a hacer investigación, pero además tienen la alternativa de la independencia. O sea, tú puedes generar tu propio negocio, tu propia farmacia, cumpliendo, por supuesto, con los estándares del ISP, ¿cierto?, del MinSal. O sea, hay harto campo para trabajar. Hay mucho campo, pero un requisito fundamental porque, como todas las carreras universitarias, requiere disciplina. Requiere mucho estudio, mucha dedicación. Esto no significa con que uno entrando a la universidad se acaba la vida.
tampoco es así. No. Pero sí, la Vivi mencionaba algo de que había que ser riguroso en el estudio, ¿cierto? Y cuando uno es disciplinado y sobre todo si te gusta la ciencia, creo que eso es un factor fundamental. O sea, si eres del área humanista y porque la empleabilidad es alta en química y farmacia vas a estudiar, No, la verdad es que no claro. es un buen consejo. O sea, es bueno saber los números no Sí, mienten, pero también sí. es bueno, y por más que suene Sí. como añejo el consejo, seguir lo que a uno le gusta. Exacto. Es mejor ser el mejor en el área Sí. que tú quieres, efectivamente. Edith, Viviana, Jimena, de verdad, muchas gracias por haber estado acá, por la simpatía, por la buena onda, por la disposición a conversar y por los consejos también que entregaron en esta jornada, que es súper importante para todas las amigas y los amigos que van a dar esta prueba. Espero tenerlas nuevamente, ¿ya? Para que hablemos de todos los temas. Ustedes ya lo saben, tienen que seguirnos en las redes sociales, Hugo Higgins en Twitter, Hugo Higgins en Instagram también y Universidad Bernardo Higgins en Facebook. ¿Quieren saber más temas sobre beneficios, sobre becas? Seguimos en este especial PAES 2022 después de la siguiente pausa. La Universidad Bernardo Higgins te invita a vivir la evolución universitaria, un proceso de consolidación construido por más de 32 años. La UBO evoluciona posicionándose en los mejores rankings nacionales e internacionales, aportando al desarrollo del país a través de sus facultades y centros de investigación. Centrándose en la formación integral de sus estudiantes con un fuerte sello en la internacionalización, vinculación con el medio y comprometidos con el medio ambiente. Ven y evoluciona junto a la UBO, adscrita a gratuidad y acreditada por 4 años. Admisión 2023. UBO, Evolución Universitaria. Ya estamos de regreso en Hubo Transformación Global, hablando de este especial PAES 2022, primer año que se da justamente esta prueba. Se deja de lado ya la transición de todas las pruebas anteriores, PAES 2022. Para hablar del proceso de admisión en la Universidad Bernardo Higgins y también de los beneficios, ojo, genera mucha angustia este tema de cómo voy a pagar la universidad. Bueno, para eso también tenemos tremendos invitados de este bloque. A mi derecha me encuentro con la subdirectora de admisión de pregrado, Daniela Letelier. Bienvenida, Daniela, ¿cómo estás? Gracias, Benito, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas dudas que sé que tú nos vas a aclarar. Vamos a ayudar ahí a toda la gente. A toda la gente que quiera ahí empezar a ver ya el tema del financiamiento, las fechas, muy importante. Y se encuentra con nosotros también el subdirector de ayudas estudiantiles, el señor Gerardo Anabalón. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de ayudar aquí en todas las dudas que puedan tener los Va a ayudar alumnos. de mucho, sin lugar a dudas, porque el tema del financiamiento es necesario para lo que hablábamos antes, ¿cierto? Tener una tranquilidad emocional al momento de enfrentar las pruebas. Quiero invitarlos a que revisemos un micrófono abierto que hizo nuestra periodista María Paz Latorre. Ella fue a hablar con chiquillos que están en cuarto medio, ¿cierto? Les puso el micrófono para saber cuáles son las expectativas que tienen, qué es lo que están sintiendo. ¿Hay ansiedad? ¿Hay nervio? Eso lo trae María Paz Latorre en esta nota. Hola a todos y a todas allá en el estudio. Nos encontramos en el Colegio Rosario Concha porque, como sabemos, se acerca la PAES y vamos a descubrir en esta nota cómo se sienten los estudiantes de cuarto medio a días de rendir la prueba. Hola, mi nombre es Millaray de la Rosa y bueno, como decía mi compañero, ya estamos a 2 semanas de la prueba y la verdad es que esta última semana he estado un poco estresada, pero me siento bastante tranquila porque sé que tampoco es una prueba que me va a definir para toda mi vida y que el esfuerzo que hay detrás igual es gigante, que yo me imagino que me va a ir bien también. Por ese lado estoy tranquila porque me he esforzado bastante este año y el anterior, y en media también, que eso también ayuda. El nuevo modelo de la prueba sí es como, no sé si me da miedo, por así decirlo, pero es raro. Somos la primera generación, por así decirlo, que la va a rendir. Entonces eso me tiene un poco nerviosa, pero con lo otro estoy tranquila. Hola, mi nombre es Rocío y bueno, a pocos días de rendir la PAES me siento, no les voy a mentir, súper nerviosa, súper estresada, pero me he preparado todo el año, así que yo confío en que me va a ir bien. Aparte de que este nuevo modelo de prueba igual ha recortado contenidos y bueno, yo espero que sea una vía de admisión un poco más inclusiva y que no sea tanto de conocimiento, sino de aptitudes y habilidades. Hola, me llamo Alan y a 2 semanas de rendir la PAES, la verdad me siento bastante relajado. Si bien sé que somos los primeros que van a dar este nuevo modelo de prueba y eso me tiene ansioso para saber cómo va a ser el nuevo modelo, estoy tranquilo porque sé que el resultado no me define.
Ahí estaba la nota de María Paz Latorre, tremenda periodista, que también nos graficaba un poco esta sensación de los chiquillos, que es súper lógica, este nervio, esta ansiedad, el pisar un terreno un poquito desconocido. Me imagino, Daniela, que a ti te toca mucho ver eso, sí, justo desde este proceso de admisión de pregrado. ¿Cómo llegan los chiquillos? Bueno, precisamente nosotros el día jueves tuvimos una charla con las panelistas que estuvieron en el bloque anterior, hablando precisamente de estos tips para cómo enfrentar la PAES, ¿cierto? Es una instancia que todos vivimos en su minuto, los nervios, cómo me va a ir, las proyecciones, qué hago si es que no me va bien, y nosotros como universidad obviamente ayudamos en esa preparación. También durante el año hemos hecho distintas actividades como la charla del ranking, no saben cómo calcular su ranking, hemos hecho esas charlas. Tenemos, por ejemplo, un preuniversitario, el PREUVO, preuvo.cl, en la cual tienen distintas áreas, hay una prueba de diagnóstico. Con esa prueba de diagnóstico los alumnos saben de qué manera prepararse mejor, hay ensayos gratuitos, test vocacionales, y eso nos ha permitido que nuestros alumnos, futuros alumnos, ¿cierto?, lleguen mejor preparados y puedan tener una opción real en nuestra universidad. Y que le dan una tranquilidad, porque en el fondo uno siempre dice la información es poder, ¿cierto? Y por eso estamos acá, para transmitir esta información a toda la gente que nos está viendo. Gerardo, y te quería preguntar, porque cuando uno dice, ya, quiero entrar a la universidad, tú, primero, que el puntaje, ¿cierto? Buscar la carrera que te gusta, pero también un tema súper importante es si voy a poder financiar esta carrera y cómo la voy a financiar. ¿Nos puedes contar un poquito de las becas y beneficios a los que se puede acceder justamente los futuros estudiantes? Exactamente. Hay un formulario, hay una postulación global para todos los beneficios estudiantiles, con el formulario único de acreditación socioeconómica, que es el FUAS, el famoso FUAS, donde el alumno postula, o el estudiante postula, y a esa postulación se le puede asignar un beneficio desde la gratuidad, que es la óptima, becas ministeriales que financian una parte, algunas, depende del tipo de beca, financian parte de su arancel o el arancel total, algunos que financian la matrícula también, el CAE también que se postula. Y hay una beca complementaria que es la llamada la JUNAEP, que le llaman, que es la BAES, que es la beca de alimentación de educación superior. Todos esos beneficios se postulan con un formulario, que es el FUAS. No hay que hacer más otro tipo de postulación. ¿Y ese tiene fechas de llenado? Ya tuvimos la primera, que terminó el primer proceso el 2 de noviembre, y se abre ahora en febrero del 2023, el 16 de febrero al 16 de marzo, parte el segundo proceso del FUAS, para el alumno que no alcanzó a postular o por algún motivo. ¿Qué fecha era? 16 de febrero 16 al 16 de febrero, marzo. Ya. O sea, esa es la fecha que los chiquillos y las chiquillas tienen que estar atentos. Y atentos ahí a redes sociales que se publica, damos charlas, conjunto con Daniela, vamos a colegios en forma virtual, los apoyamos en todo, para que postulen a estos beneficios. Y para postular con información, si eso es súper importante. Dani, ¿te parece si revisamos una ficha de las fechas importantes que vienen justamente en este proceso de admisión para ingresar a la Universidad 2023? Ahí está la ficha, Dani. Sí. Juega usted, que tiene mejor vista que yo, ¿no? Hacer un paréntesis. Nuestra universidad está acreditada por 4 años, por ende nuestros alumnos acceden a todos los beneficios estatales, entre ellos uno de los más importantes, la gratuidad. Más del 85% de nuestros alumnos estudia con estos importantes beneficios. Entonces, ahí hacer el punto, porque es importante también que los chicos, futuros alumnos, lo sepan, que pueden estudiar en la universidad con gratuidad. Tengo también mi ayuda a memoria, sí, porque tampoco alcanzo a ver, soy media piti, pero importante, se hablaba en el bloque anterior del tema de locales de rendición. El 26 de noviembre sale la difusión de locales de rendición en demre.cl, ahí vamos a saber dónde me va a tocar, en qué colegio, ¿ya? Ya, 26 de noviembre, demre.cl. Exactamente. Luego, después, como tú bien dices en el comienzo de la contextualización de este especial, entre el 28 y el 30 se dan las pruebas, ¿ya? El día lunes 28 está la prueba electiva de ciencias, a las 3 de la tarde. Martes 29, competencia lectora a las 9 y competencia matemática, la nueva, la M2, a las 15 horas. Y cerramos el miércoles 30 con la competencia matemática M1 a las 9 y la lectiva de ciencias sociales a las 3. Perfecto. Después de eso nos vamos a la publicación de estos resultados, que es el 3 de enero. Ya nos fuimos al año 2023, ya pasó el año nuevo, abrazo, ya todo. Ya pasó todo y claro, ya nos relajamos un poquitito, porque ya en el fondo ya pasó el momento más tenso, que es de rendir la prueba.
Y la semana más importante es del 3 al 6 de enero. ¿Por qué? Porque esa es la semana de la postulación. Nosotros como universidad vamos a estar haciendo distintas actividades. Una de ellas se va a centrar en nuestra casa central, que es la semana de la postulación, donde vamos a invitar a los directores de las distintas escuelas para hablar con los alumnos y sus familias respecto de eso va a ser dudas. también, Daniela, entre el 3 y el 6 de enero esta actividad específica que van a hacer ustedes como Hugo. Exactamente, del 3 al 6 es la semana de la postulación, que es clave para estos chiquillos. Entonces, por eso íbamos a tener, aparte de obviamente la atención de nuestros directores de escuela, también la atención de nuestras distintas áreas, el equipo de la subdirección de ayudas estudiantiles, también la oficina de internacionalización, la dirección de formación integral y también la dirección de vía universitaria, para que todos puedan conocer de primera fuente cómo es la universidad, visitas guiadas, conocer los laboratorios de infraestructura, y también vamos a tener obviamente algunos notebooks porque si ellos quieren de manera voluntaria ahí postular, no hay problema. Recuerda que hay 20 oportunidades de colocar tanto la carrera como la universidad, son 20 selecciones. En el fondo ahí se enumera, ¿cierto? Perfecto. Y en paralelo vamos a estar en la estación Mapocho, en la feria de postulación y matrícula, y vamos a tener un stand con nuestros monitores, que son alumnos de la universidad, son embajadores de las distintas carreras, que van a estar precisamente contándoles a los visitantes respecto de cómo es nuestra universidad y de qué manera tienen que postular a la universidad. Luego de eso, ya nos pasamos al 17 de enero, que son los resultados de esta selección. Quedé, no quedé, quedé en lista de espera, quedé mi primera opción, mi segunda, tercera, y luego, dependiendo de la selección, pasamos al primer proceso de matrícula, que es del 18 al 20 de enero, y después un segundo periodo, y así sucesivamente. ¿Van a hacer algo especial en esos periodos también? La matrícula es 100% online, por ende, ahí eso es lo bueno, que en el fondo ahora, producto de la pandemia, también ha traído cosas buenas, entonces ahora todo se normalizó, se hizo de manera online y necesitan solamente, obviamente, su clave única, y con eso van a poder matricularse online. Obviamente, también vamos a tener en nuestro campus de Rondizoni atención a los alumnos, pero eso solamente para casos puntuales, porque todo es de manera virtual. Que necesiten, ya. Sí, perfecto. Pero cosas muy puntuales. La verdad es que toda nuestra matrícula es 100% online. Y además el sitio es bien amigable, entonces absolutamente, no es complejo ingresar. Estábamos hablando, Gerardo, de los beneficios estatales de alguna forma, ¿cierto? Ya Daniel hacía este paréntesis, que más que paréntesis me parece una información vital, recordar los 4 años de acreditación que tiene la universidad por delante y que te da la opción de postular, ¿cierto?, a la gratuidad, que es muy importante para mucha gente. Mucha gente ha estudiado con gratuidad y es un beneficio maravilloso. ¿Cuáles son los beneficios internos de la UBO, de la Universidad Hernando O'Higgins, que le puede ofrecer a los futuros estudiantes? Nosotros tenemos puntualmente 6 becas internas que van desde rebajas de arancel, becas en la matrícula, descuentos para alumnos vespertinos, hay descuentos para del arancel también, asociados a algún tipo de carrera de ingeniería, la M2 que hablaba Daniela, cuando hay alumnos de ingeniería, tienen un descuento especial en base a su postulación, si estamos dentro de las primeras opciones, digamos, las primeras 3 opciones. Perfecto. Hay convenios también internos con descuentos, siempre asociado al descuento, al arancel y a la matrícula, pero siempre es importante reforzar que el mejor beneficio aquí es la gratuidad con el FUAS. El señor FUAS acá es clave en este proceso. Es el más importante, así es. Yo creo que... Si usted tiene como un programa de ayudas estudiantiles. Nosotros tenemos la subdirección de ayudas estudiantiles y el equipo que me apoya. Ayudamos, apoyamos, orientamos a los alumnos en la postulación. En el fondo yo llego súper perdido, no necesito buscar formas de financiamiento, opciones de beca, de rebaja, todo eso ustedes me pueden orientar a mí. Así es, orientamos en la postulación, en la renovación, que también es un tema importante. Realmente los alumnos están medio perdidos, dicen yo postulé, me gané la gratuidad, claro, ¿y qué hago ahora a fin de año? ¿Postulo de nuevo? ¿No postulo? ¿Lo puedo suspender? Todo eso... Claro. Asociado a los beneficios ministeriales, los orientamos en su postulación, renovación, cualquier otro tipo de solicitud asociada a académico-financiera, de repente que quieren hacer un cambio de carrera, como hablaban en el grupo anterior, si se quieren... cualquier solicitud todo eso en el programa de ayudas estudiantiles. De ayudas estudiantiles los orientamos y apoyamos. Perfecto, ya lo saben. Toda la gente, acuérdense que pueden contactarse con nosotros, conectarse a través del Instagram Hugo Higgins y también del Twitter Hugo Higgins, así tal cual, Hugo Higgins. Dani,
Si hay personas que no se alcanzaron a inscribir, por ejemplo, para la PAES, no la rindieron ni en el proceso anterior ni en este, ¿pueden acceder a la UVO o solo se puede acceder a través de la PAES o hay un proceso como paralelo de inscripción para pregrado? Mira, existe una vía de admisión directa que se llama, ¿ya? Si bien es cierto, no son tantas las vacantes como la admisión centralizada, sí existen distintas vías de admisión, que las tenemos publicadas obviamente en nuestra página web, pero me gustaría puntualizar en algunas, por ejemplo, para los egresados de colegios técnicos, tenemos una vía de admisión especial para la Facultad de Ingeniería, también hay para mujeres destacadas, hubo. ¿Para qué es esta vía de admisión? Para la Facultad de Ingeniería, para precisamente potenciar a mujeres que quieren estudiar alguna carrera de las ingenierías duras que han sido siempre lideradas por hombres, ¿ya? ¿Y eso es sin necesidad de la PAES? Exacto, dependiendo de sus notas de enseñanza media, en algunas asignaturas claves como matemática, física, ahí ellos, dependiendo de sus notas, pueden acceder. ¿Hay un a las desde mujeres para postular? Esas chiquillas, a lo mejor hay una mujer que nos está viendo y dice, oye, yo tengo súper buen promedio en matemática, en física. Claro. ¿Hay un desde como un piso para saber qué es bueno? Lo que pasa es que nosotros lo que le pedimos son las NEM, sus notas de enseñanza media totales y las notas de enseñanza media en esta asignatura. Y aprovechando la instancia, quiero informar que el día 6 de diciembre vamos a tener un conversatorio de mujeres líderes en ingenierías, precisamente para potenciar que más mujeres estudien estas carreras como ingeniería civil industrial, civil en medio ambiente, que son carreras que han estado históricamente lideradas por hombres, pero que también hay un espacio para las mujeres que quieren estudiar estas carreras. Otras vías de admisión son cambios, por ejemplo, de institución, que estaba en otra institución y la verdad es que no le gustó, quiere cambiarse de carrera, lo puede hacer a través de esta vía PSU de años anteriores y todo eso también, como te decía, nosotros ya iniciamos este proceso de admisión, también para carreras vespertinas, tenemos 3 carreras vespertinas, kinesiología, psicología y derecho, que ya estamos recibiendo postulaciones, ya hemos tenido de hecho matrículas y para poder acceder a ellos pueden tener acceso dependiendo si son trabajadores, hay distintas vías de admisiones directas, como te digo, no son quizás tantas las vacantes, pero sí hay algunas vacantes para la Facultad de Ingeniería principalmente y Facultad de Educación. ¿Y eso yo me informo en la página web de la universidad? uvo.cl/admisión, está toda la información en el menú, admisión directa, precisamente. Admisión directa diurna, admisión directa vespertina y ahí están todas nuestras vías de admisiones directas. Qué importante eso que destacaste del conversatorio que van a tener con mujeres para motivar a que ingresen a estas carreras que históricamente, ¿cierto? De antaño eran como más vinculadas al mundo masculino. Me acuerdo el primer capítulo que tuvimos la conversación con el rector de la UBO, que justamente hablábamos de la importancia del rol femenino dentro de la Universidad de Bernardo O'Higgins, que no es solamente un discurso de ustedes, es un ser y hacer justamente, y eso es súper importante. Bueno, de hecho, quien lidera esa facultad es una mujer, la decana, Katin Delgado. También tenemos dentro de la facultad otras 2 mujeres, que es la directora de Ingeniería Civil. Y en general, en la universidad hay muchas mujeres que están en roles de poder, que es súper importante. Gerardo, te quería consultar más o menos las fechas. ¿Cuándo yo sé, yéndonos a Don Fuas, por ejemplo, el tema de la gratuidad? ¿Cuándo son las fechas que yo voy a saber si accedo a la gratuidad? Y si no accedí, ¿puedo como pedir no sé, una revisión de caso? La apelación. La apelación. Así es. El 16 de enero va a haber información para aquellos alumnos o estudiantes que postularon en el primer tramo del FUAS, FUAS, el 16 de enero, para que ahí vamos a saber ya realmente si tiene gratuidad, alguna beca o el CAE, digamos, que es las 3 opcionales que puede postular, el 16 de enero. Ahora, el 22 de diciembre sale lo que se publica, es la famosa pila, que es como una información general de algunos beneficios que podría optar el alumno. Pero el 16 de enero es la preselección, donde dice, ¿sabe qué? Usted está preseleccionado para gratuidad. Y con esa información, el 18 de enero, cuando parten las matrículas, nosotros ya les cargamos esa información con la preselección. ¿Y si yo en esa preselección no salgo aprobado, puedo apelar? Sí, hay instancias de apelación. Las últimas apelaciones en este año 2022 fueron en septiembre. Hay bastantes hitos durante el año. Partimos ahora Pero el resto del año tuve que estarlo pagando en el fondo, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué es lo bueno? Y no es retroactivo. La gratuidad es retroactiva en el año. No es retroactiva para años anteriores. No, pero dentro del año sí. Dentro del año sí. Si hay un alumno que se fue beneficiado con la gratuidad en septiembre y pagó todo su arancel hasta agosto, nosotros le hacemos la devolución de la matrícula y arancel de todo. Así es, la gratuidad es por todo el año. O sea, esas son las fechas que hay que estar bien atentos. Hay que estar atento y, como te decía, en enero
la preselección, y después la primera asignación sale en marzo. Todavía no sale el calendario oficial, pero en marzo debería salir la primera asignación, después hay varios hitos, en mayo, en julio y en septiembre. Deberían ser esas fechas estimadas, que la vamos a estar ahí informando oportunamente. Bueno, y cualquier información que la gente necesite, ya lo saben, va a estar todo también cargado en la página hugo.cl/admisión, ahí buscan la información, una página súper amigable. Gerardo, Daniela, muchas gracias por estar en este capítulo. Gracias. Un capítulo importante porque lo dedicamos justamente a los futuros integrantes de la vida universitaria. Para todos ustedes, el mayor de los éxitos, ya lo saben, es un día importante sin lugar a dudas, pero no va a ser el día más importante de tu vida. Así que ahí a ponerle bueno y también tampoco estar tan estresado, a pesar de que es inevitable ponerse un poquito nervioso. Muchas gracias por estar acá y con ustedes nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas en otro capítulo de Hugo, Transformación Global, siempre por las pantallas de Vive. Que estén bien. Chao, chao.